Y aunque me tiren el ramo me caso. Por eso salí. Ven y montate en el pony, pareces un stripper. Siempre están hablando, siempre están hablando, siempre están hablando. Pero Por más que hablen, por más que ronquen, yo sigo siendo el Fefe Papi. Saludos, bienvenidos sean todos a Fecuas TV y los Rompe FR. Estamos activos, mi gente, y hoy estamos súper requete activos porque realmente para mí es un honor, un placer, tener el invitado de hoy, ¿verdad? Lo verán aquí en el título, que es la leyenda, del reggaetón, uno de los que metió pico y pala en el género para que hoy día existieran talentos, ¿verdad? Como Bad Bunny, Raúl Alejandro y muchos más, y estoy hablando de Indio Pancho en la casota, y también está aquí con Seu también, ¿verdad? Que es parte del proyecto nuevo que está haciendo Indio en la casota, y me acompaña también mi compañera de directamente de allá de Venezuela, Mireli en la casota también. Dímelo, Seu, Indio, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando? saludos, mi gente, saludos. Saludos, bendiciones, gracias por la oportunidad, mi hermanito. Estamos activos, vamos por encima, vamos a darle. Ya está. Bueno, Indio, según yo tengo aquí, según mis cálculos, ¿verdad? Y como dice un dominicano que canta dembow por allá, según mis cálculos, yo tengo aquí que tú empezaste a los 13 años de edad, en la música. ¿Así es o me equivoco? No, así es, yo empecé a los 13 años, la primera producción que grabé fue a los 15 años. A los 15 años, te influenció un hermano tuyo que, bueno, de crianza, ¿verdad? Que también le gustaba la música o estaba influenciado con algo de la música. Sí, a mí quien me influenció fue primero el difunto DJ, que era el que cantaba realmente, y nosotros éramos bailarines de él, Selvin Pial y este servidor. Ya después de ahí, pues empezamos a coger más influencia de mexicanos y del difunto Oakley, que era como mi hermano, que vivían justamente en la casa donde nosotros vivíamos. Se quedaban un día en mi casa, otro en la de Selvin, y así estábamos. Y de ello fue que comenzamos a coger esa fiebre de cantar, escribir música y empezar a hacer como que estábamos cantando y eso. Ya cuando muere KJ, pues decidimos continuar lo que él empezó, y de ahí pues empezamos a cantar canciones de otros artistas, pero cambiándole la letra a forma de nosotros. Y luego de eso, pues ya cuando le cogimos el piso a la música, escribir nuestras propias canciones, sacarle nuestro propio flow y todo eso, pues Oakley nos empezó a llevar a diferentes parties de caserío, marquesina y eso, y ya de ahí, cuando vio que estábamos ready, estaban trabajando la producción de Rapper de Beginning, y Oakley nos llevó ahí con DJ Yadan, DJ Wichi, Cookie. Grabamos nuestra primera canción en un disco Varios Artis, y gracias a Dios pues la canción fue un palo, y de ahí para abajo seguimos grabando en diferentes discos Varios Artis. Luego de eso pues Selvin se retira y decide seguir los caminos del Señor, y yo pues volví a recomenzar mi carrera, pero como solista. Ok, de esa persona que me dices que se retira, ese es Gizmo, ¿no? Sí. Gizmo, wow, yo recordar a Gizmo, estábamos ahí balcón a balcón allí, allí cuando vivíamos allí en el residencial de este muchacho. Gizmo, están en los caminos del Señor, me estás hablando, ¿verdad? Sí, para aquel tiempo sí. Wow, y Oakley fue quien siguió realmente, impulsó tu carrera, ¿verdad? Según tengo yo entendido. Oakley fue quien me llevó a grabar a mi primera producción Varios Artis, que era el disco de Rapper de Bikini. Y de ahí para adelante, pues seguimos trabajando en colaboración, pero yo me movía buscando mis cositas y él me ayudaba en lo que pudiera, y así siempre estábamos.
éramos un equipo, siempre estábamos juntos para arriba y para abajo, trabajando y metiendo mano. Ok, y cuando me dices que cogía como canciones y las cambiaban ustedes, estás hablando como como lo mismo que hacían los panameños antes, que cogían esas canciones de reggae, las volvían underground, como se llamaba en aquel entonces, y las cantaban, o estás hablando, se trata de otras canciones, ¿cómo es? No, nosotros cogíamos cuando empezamos, para empezar a practicar y ver cómo podíamos cogerle el flow, cogíamos las canciones de la Guanábana, de los Boys, de Virati Gringo, de diferentes artistas y le cambiábamos la letra. La misma canción que ellos grababan, pues nosotros le cambiábamos la letra y le poníamos lo que pensábamos nosotros. Y así fue que fuimos aprendiendo a escribir hasta que cogimos el piso y después de ahí, pues ya no necesitamos hacer eso más. Ya está, ok. Y entonces, eso fue como para qué época más o menos fue que tú empezaste, de la época del género. ¿Qué artistas Eso fue estaban por ahí? para, bueno, eso fue para el 94 y como te digo, nosotros cogimos la influencia en cuestión de las canciones que estaban pegadas para ese tiempo, eran las Guanábanas, los Boys, Memi Valley, Baby Rasty Gringo, Chesina, Wiso G, Ranquitón, un sinnúmero de artistas más Hacho, que si sí. sigo no termino. Bueno, y por ahí seguiste sonando y saliste en Flow Motion, algo así, creo que se llamaba ese disco, en Guataúba también saliste, ¿verdad? Pues, ¿nos puedes mencionar parte de esos discos que realmente te diste a conocer? ¿Cuál realmente fue tu primera canción que realmente tú dijiste, me estoy escuchando, yo estoy pegado? Bueno, pues desde Rapper 1, desde Rapper de Beginning, la primera canción que pegamos fue esa y fue nuestra primera canción que grabamos como tal en un disco Varios Artis. Luego de ahí, como dúo de Selvin, que se llamaba en aquel tiempo Gizmo, pues seguimos pegando diferentes temas como el Rapper 2, Rapper Live, Happy Chencho, MPMH Underground, Club Hollywood Live, Club MD, Hollywood. Darwin the Music, DJ Raymond Reggae Shock y Hipnosis, que fue el palo más grande que dimos como dúo, que fue ese tema de Hipnosis, de Girls Bailen. Luego de ahí, pues Gizmo se retira y yo me retiré como por 2 años. Estuve tranquilo, me fui a trabajar en Burger King. Pues para ese tiempo no pagaban nada, igual que todavía el día de hoy en Puerto Rico no pagan nada en los trabajos legales. Pues de ahí Hacho, ¿no? dejé de trabajar legal, me fui a vender para el punto y hacer lo mío para allá. Ya de ahí, pues un día digo, coño, quiero cantar de nuevo porque en verdad eso es lo más que a mí me gusta y me apasiona cantar. Entonces, pues empecé a grabar de nuevo y estoy con Rafi Mercenario en el estudio y Rafi me dice, oye, escríbete algo que DJ Joe está haciendo un disco para que te venga conmigo y grabe. Pues me puse a escribir una canción rápido, me fui con Rafi en el carro y en lo que llegaba a Nueva Bayamón al estudio de DJ Joe, ya yo tenía el tema ya ready. Pues grabo mi voz y me voy. Pues da la casualidad que para el disco que había grabado era para Fatal Fantasy 1. Yo ni sabía que ese era el disco que estaban trabajando. Y Rafi y yo montan la canción mía rápido. Y de casualidad, pues Rafi Mercenario se lleva la canción para la discoteca y la pone para ver cómo la gente reaccionaba con el tema y eso, para ver qué había que arreglar y qué sé yo. Y no se había percatado que esa noche estaban grabando la música que se estaba tocando en la discoteca en DVD para venderlo pirateado por ahí. Pues Ajá. de casualidad, la canción se fue viral en aquel tiempo, que era más difícil que una canción se fuera viral porque era en físico, no era digital ni nada de eso. Y DJ Joe rompe a escuchar la canción por los carros y le dice a Rafi, mira, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando con esto? Y Rafi le dice, yo no sé, cabrón. Un perreo cabrón de eso, de los Sí, tuyos. sí, ya tú sabes. Entonces, pues, de ahí para abajo se fue viral mi canción junto con la de Ranquistón de Brinca. Y cuando salió Fatal Fantasy, pues ya el resto es historia, ya tú sabes. Bueno, quiero llegar entonces rápido aquí a lo que es el tema, qué significa para ti este disco de Dabulbas, que salió en el 2002, si no me equivoco, que saliste ahí con varios artistas, con Nicky Jam, yo creo, ¿verdad? Zion y Leno,
Divino. Sí, el disco salió en el 2001. En el 2001 fue mi primer disco. 2001. Sí, fue mi primer disco como productor y cantante en cuestión de haciendo un proyecto mío. En el disco tengo canciones con Nicky Jam, Dálmata, Nicky Jam, Plan B, Yagi Maki, Divini Baby Ran, Ranquistón, Falo, Oakley, David Ambulante, Pantimán, Rey Blasto, y que no se me quede nadie para que después no se moleste. Bueno, hasta ahora Hubieron unos pocos. Sí, ok. Mireli, adelante, yo lo cacho ya mismo después de ti. Bueno, queremos, ya antes de empezar a grabar les había comentado, pero vamos a hacerlo aquí para que todo nuestro público lo escuche. Y es que estamos muy felices de tenerlos aquí en FECUAS TV. Yo tengo mi canal aparte, pueden ir a mi canal, también los tienen las puertas abiertas. Así que, señores, quizás tengamos a Indio Pancho también por mi canal. Aquí en la descripción vamos a dejar las redes de Indio Pancho, de su manejador de aquí del Deseo, que es parte del equipo de trabajo de Indio Pancho, para que vayan, los sigan, vean cómo cada día ellos van llenando sus Instagram y sus redes sociales. Entonces, Indio, vamos a comenzar así con la primera pregunta que yo tengo para ti, ya que FECUAS tiene muchas para ti, pero yo tengo una muy especial y que creo que no solo va a ser, esto no es una respuesta para nosotros, esto es una respuesta para todo el público y para todos a los que llegue este video, todos tus fanáticos. Entonces, yo lo que te quería preguntar, ya nos hablaste algo sobre tu trayectoria y yo sé que nos vas a seguir hablando porque aquí lo vamos a desglosar a lo largo de este video. Entonces, yo te quería preguntar, sabes que hay muchas personas que van iniciando en el mundo de la música y según tu trayectoria, tu experiencia, ¿qué crees tú que es más importante de una canción? ¿La letra, el ritmo o la historia que cuente? ¿Qué crees tú que es lo más importante para una canción? Mira, pues yo creo que lo más importante es un poquito de cada una de esas cosas que tú mencionaste, pues si no tiene un poquito de cada una, va a estar incompleta de las otras y no va a servir de nada. So, tiene que estar todo eso agarrado de la mano para que quede hecho un tema que sea éxito, que sea recordado mundialmente, ¿entiendes? Si no tiene esas tres cualidades, no, el tema no va para ningún lado. Sí, y cuando estabas contando la historia me pareció curioso porque yo lo he escuchado en otra parte, que es que tú tomabas una canción y iban cambiando y así iban aprendiendo a escribir sus canciones. Entonces, como eso puede ser como un consejo para los que vayan empezando, ¿verdad? No precisamente tienen que empezar de la nada, pueden tomar cosas ya hechas e ir poco a poco incursionando. ¿Qué te parece? Claro que sí, pues, ¿sabes? Eso no te va a hacer ni más ni menos, eso al revés, eso te va a servir como una guía para que tú te dejes llevar y puedas empezar a forjar un camino para ti mismo, ¿me entiendes? ¿Sabes? Uno nunca nace sabiendo ni corriendo. Cuando uno nace, va a un proceso, va primero gateando, luego camina, luego corre y después, pues ya tú sabes, puede hacer toda la misma vez, pero mientras tanto tiene que ir paso a paso. Y así mismo es la música. Sí. Bueno, señores, escucharon a Indio Pancho que tiene sus añitos haciendo música. Entonces, si ustedes están empezando a hacer música, no olviden tomar estos consejos. No sé si Seo quieres comentar algo acerca de lo que pregunté, ya que te tenemos por aquí. ¿Qué crees tú que es lo más importante de una canción? ¿Crees que también es un balance entre todo, como dijo Indio? ¿O crees que hay algo que predomina? Sí, claro, tiene que haber un balance. Cada cosa conlleva que haya un poco de buena música, haya un buen ritmo, haya un buen mensaje. Sin un buen mensaje, como artista, no podemos proyectarlo a la imagen y a la idea de la persona. Entonces, si no hay creatividad en la cual la persona pueda irse en ese viaje, pues estamos fallando como artista. Entonces, sí, creo que es necesario, como dijo Indio, de que lleve un balance, de los tres, en lo cual los tres hagan lo que hace un tema, un tema mundial, viral, por decirlo así. Bueno, Seo, buenísimo, Indio también. Entonces, líder, vamos para que sigas aquí exprimiendo a nuestro amigo Indio, que tenemos que aprovecharlo al máximo, ¿verdad que sí? Sí, Indio, un álbum de los que me marcó muchísimo, realmente a mí pues como fanático, realmente fue On del Grammy.
donde el Grammy también fue algo grande para ti en tu vida, que lograste llegar más a más masa de público y eso, o me equivoco. Sí, donde el Grammy también fue uno de los discos que me dio mucha exposición en el género. Aparte de Da Bulba, pues Da Bulba era el primero y Under el Grammy era como el segundo disco que sacaba como productor, y esta vez lo hacía en dúo con David y Ambulante, que era con quien estaba cantando en aquel tiempo como dúo, ya que no éramos un dúo como tal, pero siempre parecía que fuéramos, pues siempre cantábamos juntos en todos los pares y todo eso. Y ese disco pues me marcó bastante la carrera mía como la de él. Pues cuando sacamos ese álbum solamente salieron 2 álbumes en ese momento, que fue el de Don Omar de Las Don y el de nosotros de Under Grammy, porque todos los otros productores pararon sus discos, pues nadie quería salir a competir con Don Omar. ¿Me entiendes? Don Omar venía, ya tú sabes, prendido en fuego, y pues nosotros dijimos, vamos para la calle, si nosotros estamos prendidos en fuego también, porque hay que tener miedo, si hay espacio para todo el mundo. Y salimos, dimos un batagazo bastante duro, gracias a Dios, con el primer tema de promoción que fue con Zion y Lennox. La canción se fue mundial y de ahí para abajo seguimos trabajando y metiendo manos. Pues dio la mala pata de que con la casa productora que estábamos bregando el disco en sociedad, pues nos robaron el primer cuadro y se fueron de Puerto Rico, eran gente que eran de otro país, y dañaron la promoción a mitad de camino, dañaron todo el proyecto, dañaron todo lo que se estaba haciendo, pero el disco siguió para adelante, las canciones se siguieron pegando todas, y gracias a Dios, pues lo que hicimos en los pares y eso, pues no recuperamos lo que invertimos, pero nos dejó el nombre bien marcado en lo que es la historia de la música, en lo que es en cuestión, hablando de nuestras carreras, pues nos dejó en buena posición. Wow, mano, mira para allá, no sabía yo esa historia y me imagino que pues muchos de los fanáticos que conocen tu carrera, pues tampoco me imagino que sabían eso, no sé si lo habrás dicho y lo has dejado saber en otras entrevistas, ¿verdad? No, nunca he hablado de eso, así, esta es la primera vez que hablo de eso como tal, y pues en verdad siempre es bueno saber con quién uno trabaja, con quién uno brega y con quién uno se asocia, ¿me entiendes? Pues de momento te hacen una cara de que son las personas que más trabajan, que son los más a fuego, que están contigo hasta lo último, y cuando viene a ver lo que están es robándote la vida, ¿entiendes? Pues por mala pata nosotros estábamos trabajando con esa casa disquera a través de otra persona que fue en quien realmente nosotros confiamos, y pues a él lo engañaron, y prácticamente si lo engañan a él, nos engañan a nosotros porque éramos los que estábamos trabajando con él. Por ahí se fue un montón de dinero corriendo con esa gente. Wow, tantas canciones que yo me disfruté realmente de ahí, que mucho realmente yo perrié con esas canciones realmente de ese disco. Realmente a mí me encantó ese disco. Muchísimo. Después de tanto éxito, Indio y todo eso, ¿verdad? Que estaba en tu carrera en aquel entonces y todo eso. De cantazo, desapareces de la música y haces una ausencia bastante grande en la música, porque ya tú realmente estabas, bueno, eras uno de los más que te estabas escuchando en el género en ese entonces. Desaparece. ¿Por qué la desaparición de Indio? ¿Por qué tú desapareces? ¿Porque tú quisiste retirarte o cómo es? Bueno, pues para serte honesto, me puse a mezclar la calle con la música, y pues después de la muerte de mi hermano Oakley, 3 meses o 4 meses después, pues explota una guerra entre la misma gente con la que me crié y crecí allá en el caserío. Y como siempre andaba con ellos para arriba y para abajo, pues empezaron a matarse unos con otros, y ahí pues me vi involucrado en todo ese revolú y todo eso. Tuve que soltar la música, soltar
la compañía de música que teníamos, los contratos y todo eso, pues el problema era serio. Tú mismo sabes que no, eso Sí, no era sí. un juego. Y pues después de ahí estuve un par de años, como uno dice, envuelto en toda esa mierda. Y ya cuando salgo de ahí, vengo para Nueva York creyéndome que me la sabía toda, luego estar haciendo disparates por ahí, me cogí una situación, tuve que hacer mis par de años chévere preso y pues gracias a Dios ya cumplí con eso, ya dejamos todo eso atrás y estamos de vuelta de nuevo para la calle y a meterle duro, como uno dice. Wow, Mireli, adelante, yo lo cacho nuevamente después de ti. Bueno, Indio, estamos aquí todos así, escuchando tu historia y que por lo que nos dice, o sea, hubo cosas buenas, hubo cosas malas, pero todo eso contribuyó a que seas el artista que eres hoy. Entonces también hay que dar gracias a Dios a veces también por lo malo y que quizás algunos que están empezando ahorita quizás están en la parte mala, entonces sería bueno darles tu experiencia y que vean que si tú superaste todo eso, ellos también pueden y pueden seguir adelante como artistas. Claro que sí, el que quiere lograr algo en la vida solamente tiene que proponérselo y luchar por eso y seguir con consistencia, disciplina y seguro de lo que está haciendo, ¿me entiendes? Porque una cosa es soñar algo que tú quieras lograr y otra cosa es soñarlo y ponerlo en práctica hasta que lo logres, ¿me entiendes? Porque no es solamente el sueño, es sino el taller que tú le das al sueño para que se haga realidad. Bueno, muy sabias palabras, Indio, y de paso es gratis, señores. Tenemos aquí Indio dando todos esos sabios consejos y gratis. Entonces, muy pendiente de todo lo que nos está diciendo Indio. Ahora, ya nos hablaste de algunos álbumes, nos hablaste de algunas canciones, pero yo te quería preguntar, si tú pudieras como volver a algún momento de tu carrera, en alguna canción en específico, ¿qué canción de las que has hecho te gustaría rehacer nuevamente? Bueno, pues ahora mismo acabo de hacer una de las muchas que pegué, hice una ahora en este disco nuevo que voy a sacar ahora junto a mi hijo RH, que se titula Bellaco, un remake que me lo trabajó musicalmente hablando Sonic y Nelly Put junto a Xavier Dandy. Y el tema está demasiado de duro. Cuando salga, créanme que nos va a hacer mover la colita, pero duro, duro, duro. Aparte de ese, pues ya tengo dos de los otros muchos que pegué, pues ya tengo dos más vistos que ya prontamente los voy a estar trabajando para volverlos a rehacer y tirarlos de nuevo para la calle. Bueno, entonces señores, les reitero la invitación a que vayan a las redes sociales de Indio para que estén muy pendientes. A ver cuándo va a sacar esos temas que según él nos va a hacer mover la colita. ¿Será Pecua que te va a poner Indio a hacer TikTok? Tú lo sabes que yo soy un duro en eso y cómo no hacerlo con las canciones de Indio, claro que sí. Mira, y Seu, tú estás ahí, tú nos oyes, tú nos escuchas, Seu. Todo yo estoy aquí escuchando todo, pa. Ok. Seu, te quiero hacerle una pregunta, ¿verdad? Que era para Indio, pero te la vamos a pasar a ti y se la voy a pasar también a Indio para que Indio también la conteste. Realmente, ¿qué es lo que viene en la Casa del Bellaqueo, que es el proyecto nuevo de Indio Pancho? ¿Qué es lo que podemos esperar ahí nosotros, los fanáticos de Indio Pancho y de parte de ti también ahí, ¿verdad? En colaboración con Indio. Contéstamela tú, Indio, a lo que Seu aparece. Bueno, pues lo que pueden esperar del tema de la pared es un bombazo. El tema sale ya mañana, pero no sé cuándo este podcast va a estar en YouTube, o si salió después del martes, pues ya la pueden buscar en YouTube, en todas las plataformas digitales. Es un super tema, bien trabajado, bien perrioso. Se lo van a gozar y se lo van a disfrutar desde el principio hasta el final. Es la música que llevan los fanáticos pidiendo hace rato y nadie se la quería dar, pues
con eso es que venimos, con un reggaetón perrioso bien cabrón, para que se lo disfruten y lo perreen hasta abajo como tiene que ser. De la mata, como le llaman ahora, como le puso el pana del género, de todo el género ahora. Sí, no, Eh, así es. Un reggaetón de la mata de verdad, que hasta Chombo se lo va a perrear. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Por qué no se lo va a perrear? Se lo tiene que perrear porque realmente, Indio, realmente, sabes que a mí personalmente, ¿verdad? No sé si aquí a los fanáticos, ¿verdad? Pues no les guste esto, pero a mí en lo personalmente me gusta más ese ritmo, esa batería que tenía antes, el reggaetón, ese flow, porque uno como que se lo bailaba más, se lo gozaba más, te hacía como brincar, mover, ¿sí me entiendes? Ajá. Y eres de esos artistas que realmente tiene esa esencia ahí todavía, que no se te ha ido esa esencia y le están metiendo ahora en la casa del bellaqueo aquel flow con lo nuevo que está ahora, con nuevo palabreo, con el nuevo palabreo que está ahora 2021 fresh. ¿Así es o no? Eso es así, no es porque estamos diciendo que estamos trayendo un reggaetón de la mata con la esencia de antes, quiere decir que estamos cantando con el flow de los 80, los 90, ni nada de eso. Estamos cantando lo que está pasando ahora, pero con la esencia de lo que la gente está pidiendo, que es el reggaetón verdadero, el dembow original, que los pone a perrear y cuando van para la disco se ponen locos. Eso mismo es, pero con lo que está pasando ahora, ¿sabes? No es que no estamos actualizados ni estamos como está la música ahora, no estamos perdidos, estamos a lo que está pasando ahora mismo. Ok, ¿me puedes hablar un poco de la participación de Seu aquí? Sí, Seu sale conmigo en la canción cantando. La parte de Seu está bien dura, está cabrona. Y aparte de que canta conmigo en la canción, pues él es el director del video junto conmigo. Entre los dos trabajamos el video. Él grabó todo, lo editó y todo eso. Yo lo ayudé con ideas y cosas. Y estamos trabajando en conjunto, tú sabes. Ya Indio nos comentó un poquito de su nueva producción. Entonces, Seo, como tú eres parte de este equipo, quiero que me hables cómo viene este nuevo trabajo, qué va a traer, cuántas canciones trae. Háblenos un poquito de eso. Bueno, este disco se va a componer, si no me equivoco, de 14 temas. Es posible que se añaden más al final, no sabemos todavía, pero por lo menos con 14 se cuentan. Entonces, el primer tema sale mañana, día 29, por todas las plataformas digitales. Así que vayan a correr en su plataforma favorita, Spotify, Deezer, Tidal, Apple Music, donde quiera que ustedes la consigan. El tema se llama Pa' la Pared y es el primer tema que va a salir de este disco, La Casa del Bellaqueo. Indio junto a Zeus, también con Castillo La Muralla. Y es uno de los muchos proyectos que van a salir porque ya tenemos 6 videos que se han hecho, se han realizado. El primer video sale mañana también con el tema. Le pueden dar el pre-save para aquellos que quieren tenerlo antes que salga. Lo pueden hacer a través de el link que está en la historia, o sea, en el bio de Indio Pancho. Y entonces estamos trabajándole fuerte con lo que es la promoción a través de entrevistas, a través de muchísimos trailers que se están posteando, muchísimas conversaciones que estamos teniendo con personas ya establecidas en el género y enfocado en lo que estamos haciendo. No queremos hacer lo mismo que está haciendo todo el mundo y ni desviarnos del proceso ni el enfoque que tenemos nosotros. Estamos tratando de hacer la mejor manera que nosotros creamos de acuerdo a la experiencia que llevamos y poniendo el plan ejecutivo en acción. Y es lo que estamos haciendo a través de personas como ustedes que nos ofrecen el espacio, nos ofrecen el tiempo. Estamos llegando a personas de diferentes partes del mundo, tanto en Chile como en Colombia. En Colombia nos han recibido súper bien, en Venezuela también, Argentina, Chile, Ecuador, México, todos lados. Y entonces, pues, estamos trabajando duro y fuerte y Qué bueno, qué bueno. Este disco va a dar mucho de acá. Se nos cortó ahí Zeus, se nos quedó como un robot.
Pero sí, entendemos, el disco viene rompiendo con todo. ¿Cuál es realmente cuál es tu participación ahí en el disco? ¿Cuántos temas tú participas ahí? Bueno, hasta ahora mismo van a ser 2. Si así lo tenemos planeado, por ahora es el que sale mañana, que es Para la Pared, y entonces el otro no hemos decidido si hacerlo parte del disco o Hacerlo parte del disco o guardarlo para otra producción por si acaso, ¿verdad? Porque aquí se me está cortando, es lo que quisiste decir, ¿no? Sí, correcto. O sea, no sabemos si hacerlo parte del disco, si va a ser solamente otro sencillo, pero fuera del disco. No sabemos cómo trabajarlo aún porque estamos más enfocados en lo que es este proyecto y cogiéndolo al paso, un tema a la vez para trabajarlo eficazmente y que todos tengan el mismo resultado o mejor. Está bueno. ¿Cómo es trabajar con Indio? ¿Indio es fuerte? ¿Tú aprendes algo de Indio? ¿Cómo es trabajar con Indio? Y Pues se ve fíjate, que es buena gente. sí. No es un dolor de muela. Yo creo que lo más eficaz en un equipo, cuando uno trabaja con alguien, es la comunicación, de llegar a un acuerdo y después que ese acuerdo se llegue, pues trabajar en base a eso. Y es lo que hemos hecho. Entonces, siendo así, hemos estado al pie de la letra el uno con otro y no tenemos tanto, ¿cómo te digo? Tanto lleve y trae o para atrás o para adelante, todo es fluyendo bien. Qué bueno, qué bueno. Sigue, Mireli. Dímelo, no, ya señores, ya Seo los comentó que va a estar disponible el primer sencillo de este álbum en todas las plataformas digitales, que actualmente es lo que está mandando. Y pues, de verdad que esto, miren lo que nos comentó Seo, que todavía no saben si hay un temino por ahí que lo van a incluir en el álbum o no sé, que esto es noticias calienticas, señores. Por aquí, por Fecuas TV, así que denle me gusta y suscríbanse. Y de nuevo, vayan a las plataformas de Indio. Y por ahí tú tienes tus plataformas también digitales, me imagino. Seo. Dime. Seo, tú tienes tus plataformas digitales también. Tú tienes tu Instagram, tú tienes todo eso. Sí, ahora mismo me pueden encontrar a través de Instagram bajo Zeus Music PR y también pueden encontrar la plataforma a través de YouTube y lo que es Instagram, Indio Pancho PR también. Ya está. Tienes que colocar todo eso en la descripción para que los que nos están viendo vayan y no se pierdan de este temazo que va a salir, ¿verdad que sí? Es correcto, así mismo es. Bueno, y tú tienes... Sí, gracias, Mireli. ¿Tú tienes más proyectos solos, aparte de los que tienes de este tema Para la Pared que tienes con Indio? ¿Se pueden esperar también música tuya solo? Sí, cómo no. Estamos en planes de realizar lo que es el EP, que va a salir, si Dios permite, en septiembre 13. Y después de eso quiero a ver si se hace posible sacar el disco. Pero el disco no tengo programado una fecha como tal, pero el EP viene bien, el EP viene con 8 temas y son demasiado duros, por decirlo así. Mucha versatilidad, viene trap, viene hip hop, vienen cosas en inglés y en español, porque es como yo me conllevo como artista, cantando los dos lenguajes. Y lo van a vacilar, yo sé que sí. Bueno, pues vamos a ver entonces qué es lo que esperamos ahí de Zeus. El hombre se ve que realmente pues promete también y aquí con este temazo que está haciendo con Indio aquí Para la Pared, ustedes van a tener un poquito de lo que es, ¿verdad? También de Zeus y también para que lo sigan voy a dejar todas sus redes sociales, ¿verdad? Aquí en el link de este video y también las de Indio Pancho, para que estén pendientes también al proyecto de Zeus. Indio, te iba a preguntar esto es un tema que creo que ya lleva como unos 8 meses, ¿verdad? Pero a mí me encantó, el de los míos personal de los de ahora, ¿verdad? De la época de ahora. Del tema llegaron los kilos.
casi siempre te vemos montado en el bellaqueo. Sé que has sacado también tu rap y eso, ¿me entiendes? Pero este tema de los de ahora, así que es distinto a lo que es un perreo, te fuiste lejos aquí, te fuiste calle, tú escribiste este tema. Esto se hizo también con Mickey el Moreno, Mickey el Moreno. Mikey el Moreno. Ah, Mikey el Moreno, yo estoy loco entonces. Háblame de este tema, Indio. Bueno, este tema es un sencillo que trabajamos entre Mikey y yo. Yo escribí el coro junto con él. El tema a mi parte la escribí yo, él escribió la suya. Yo me encargué de buscar el productor musical, hablé con Seu para que nos hiciera el video y lo tiramos por tirarlo para ver qué pasaba con el tema y le ha gustado a mucha gente. No le hemos dado promoción ni nada como tal al tema, nada más lo pusimos ahí y ya, y a mucha gente le ha gustado. Mucha gente me ha hablado del tema y me ha hablado bien. De verdad lo tiré para que la gente vea que yo soy versátil, no nada más me quedo en reggaetón nada más o cosas de bellaqueo nada más. Yo le meto a cualquier tipo de música, a cualquier ritmo que me pongan de frente, yo lo voy a partir. Sea ahí, sea cualquier género, no importa. Está bueno eso. Sí. El tema pues está bien chévere trabajado y fue para que se lo disfrutaran y es como un pequeño entremés de lo que viene en el disco, que en el disco vengo con 2 trap, un rap y diferentes otras fusiones de música. También tenemos un drill y con eso que venimos con mucha música variada para todo el mundo, para todos los gustos. Para el que le guste esto, pues ahí está. El que le guste aquello, pues ahí está. Y así mismo, a complacer a todos los fanáticos. Ya está, tu juguetito sensual, esa fue otra canción de las que me gustó y me encantó también, junto a Sani, Lafon, algo así, ¿verdad? Sí, Chani Lafon, que es mi esposa y trabajó conmigo en ese tema, juguete sexual, me lo trabajó Xavier Dandy y Nelly Kutz, y el tema dio duro. Dentro de lo que hicimos, no le trabajamos mucha promoción ni nada más lo trabajamos, lo pusimos ahí y a mucha gente le ha gustado también y ahora vamos a impulsarlo un poquito más con los otros temas que vamos a estar trabajando, pues este tema sí hace parte del disco. Ok, Seu, aparte de con Indio, esto será como un dúo o como Indio hizo con Davey, que poco a poco acostumbraron al público a escucharse juntos, o tú vas a trabajar siempre separado tu música de la de Indio, o no sé, cómo vamos a ver más juntes como o no. Sí, como no, seguro que sí. Mira, es como todo, ¿verdad? O sea, nosotros estamos empezando en una etapa en la cual este tiempo permite que nosotros estemos trabajando de la mano, ya de que nos estamos apoyando el uno al otro. Entonces, ¿qué pasa? Mientras vamos difundando, vamos a llegar a un suceso en el cual cada uno vamos a hacer la carrera de acuerdo con lo que entendamos. Entonces, él va a hacer su música, yo voy a hacer mi música, pero a la misma vez nosotros tenemos un plan que es mucho más allá de la música. Nosotros queremos trabajar lo que es la compañía, por decirlo así, trabajar la compañía y difundir nuevos talentos y trabajar esos talentos como productores. Y entonces, claro que sí, van a ver, esto no es el único tema, o sea, vamos a hacer 10,000, 400,000 temas, lo que Dios permita que hagamos. Y si a la gente le gusta, ¿por qué no? ¿Tú me entiendes? Ok, eso está bien, encima. entonces, que vayan a sacar básicamente, ¿verdad? Porque pues leyenda como Indio y con el conocimiento tuyo también, ¿verdad? Que puedan llevar a talentos nuevos. Indio siempre, como te digo, ha creído en los nuevos talentos y Claro. yo soy uno de ellos y lo considero mi padrino. Yo estuve un tiempo cantando y sé que
Bueno, te hice una pregunta ahorita, ¿verdad? De cómo es trabajar con Indio, porque realmente pues yo tuve la experiencia de que Indio también me guiara a mí en un estudio cuando yo estaba cantando y Indio me dio un salmón, ¿verdad? Me dio un regaño porque yo tenía algo en mi letra, que lo que yo estaba cantando no era real. Yo decía que yo andaba con bling bling y un corillo y yo no sé ni qué. Y él se me quedó mirando y me dijo, bueno, el bling bling para aquel entonces, ahora no. El bling bling sí lo tiene, papi, pero tú no tienes este carro, tú no tienes aquello, tú no puedes frontear con lo que tú no tienes. Y Indio es bien real con sus letras y como persona él es bien real. Él no va a cantar mierdas que realmente no sea, que sea mentira, ¿me entiendes? Él canta lo real y lo que es de él. Y creo que realmente no te lo había dicho, pero te considero como de los padrinos míos y básicamente de hoy todo el que nos siga aquí, quiero que sepa que Indio es el padrino de este canal de YouTube que tengo hoy día, porque fue uno de los que me influenció también a mí a hablar de la música, del reggaetón y de todo esto, porque pues me apoyó también en mi momento cuando yo quería cantar y nos hizo hasta video y eso se le agradece a Indio realmente. Indio, Humildemente. Eso, Pecuas lo tenías guardadito. O sea, no eh, nos habías contado nada, o sea, me entero. Bueno, pero qué bueno que hayas trabajado con Indio. Yo no he trabajado con nadie. Yo no trabajo, yo porque no canto, yo no canto. bueno, pues Indio, realmente yo estuve diciéndole a varios de los amigos míos, de los que estaban en aquella época cuando yo cantaba, ¿verdad? Que tú me diste la mano, y realmente me dijeron, pregúntale, a ver, que te preguntara qué realmente te jaló a querernos ayudar en aquel entonces a nosotros, ¿verdad? Cuando estábamos pues cantando y eso, y tú saliste con tu cámara, nos grabaste un video y, ¿sabes? ¿Qué fue lo que realmente te impulsó a ti a querer ayudarnos a nosotros? ¿Qué viste en nosotros? Bueno, aparte de que vi que tenían talento y que tenían las ganas y el hambre de querer salir para adelante y querer hacer algo diferente a lo que estaba pasando en aquel momento, pues también quise ayudarlo, pues para que no terminaran como terminé yo, en una guerra metido en la calle, matándome con los mismos amigos míos, con gente que comían en mi casa y yo en la de ellos, ¿me entiendes? Pues para que no tuvieran ese mismo final y tuvieran una mejor oportunidad y pudieran echar para adelante sin tener que estar metidos en la calle, ni vendiendo droga en un punto, ni matándose entre ustedes mismos, pues eso fue lo que me llevó a quererlos ayudar, ¿me entiendes? Pues ya para aquel tiempo no pude terminar la misión, como uno dice, pues tú sabes que los problemas se siguieron agrandando y tuvimos que resolver muchos problemas y todo eso, pues ahora con lo que estoy haciendo y con lo nuevo que estoy emprendiendo, pues rápido que me establezca con esto y reciba los permisos que estoy esperando de la corte, firmando que ya terminé mi sentencia y me entreguen mi pasaporte, mi licencia para atrás, que pueda viajar y todo eso, pues voy a bajar para Puerto Rico, pues para continuar con la misión que empezamos aquella vez, pero ayudar a los chamaquitos que están allí ahora mismo y que se creen que lo único que hay es estar en un punto parado, arriesgando su vida por nada, ¿me entiendes? Por andar en el corillo y agradar bien al corillo. No están pensando en que pueden perder la vida, en que le pueden causar un dolor grande a su familia, a su madre y su padre, ¿me entiendes? Pues eso lo quiero ayudar y aportar mi granito de arena en sacar a todos los jóvenes que estén envueltos en eso, sacarlos de allí y ponerlos a producir algo, ¿entiendes? Que los ayude a echar para adelante sin que estén arriesgando su vida, sin que estén matándose entre ellos mismos, ni que estén con envidia ni nada, sino enseñarles que hay otros caminos para poder triunfar en la vida y que en la vida todo se puede lograr sin tener que estar envidiando a nadie, ni tener que estar matándote con la gente que tú creciste, ni nada de eso, ¿me entiendes? Por ahí que voy, esa es mi misión ahora mismo. Ok. Seu, nos escucha, Seu, ¿estás aquí? Yo también
Henry aquí. Sí. Ajá, ahí está Seu. ¿Tú tienes algo que preguntarle? No, yo quería hablar de que bueno, Indio, que estés haciendo estas cosas, tengas estos planes de hacer esta contribución social con los jóvenes de tu país, que son el futuro. Entonces, esperemos que puedas salir pronto de tus vicisitudes y puedas ir a ayudar y quién quita y cuántos talentos no vayas a sacar de allá. Entonces, mucha suerte con eso y que de verdad que un aplauso por la buena intención y por el proyecto. Gracias, Ya te paso, y líder, ya, te voy otra vez. gracias. Y no, esos son los planes y para allá es que vamos. Ya está, Seu, un consejo para todos esos jóvenes también, ¿verdad? Como dice Indio, que están en la música empezando y todo eso, un consejo de parte tuyo. Papi, el consejo mío es lo que predicaré hasta que yo me muera: enfoque y disciplina. Si no hay esas dos, no hay nada. Wow, bueno, pues son fuertes, entonces eso hay que aplicarlo, sí o sí, para llegar a ser un artista grande. Es que mira, no quiero difundar tanto porque pues esas palabras yo creo que tienen mucha profundación, ¿verdad? Y entonces sin la disciplina nunca va a haber el enfoque y viceversa. Entonces tú ves que todos los chamaquitos que están saliendo hoy día es una réplica de acuerdo a un liderazgo que se ha trazado. O sea, están saliendo chamaquitos que quieren sonar como fulano, que quieren sonar como el otro y están con lo mismo, el mismo reciclaje. Entonces yo digo, si tú vas a ser más del montón, entonces ¿para qué Dios te otorgó la vida? Exacto. Tú tienes que ser diferente, tú tienes que planearte lo tuyo, lo que tú vayas a hacer en esta vida, lo que tú te propongas hacer, tú lo puedes hacer. Entonces no hay que estar mendigando y pidiéndole a nadie que haga por ti lo que tú no has hecho por ti. Tú no puedes esperar a que nadie haga por ti lo que tú no has hecho por ti. Tú tienes que ayudarte a ti. Tienes que salir adelante tú para que tú veas entonces después cómo la gente se van a brindar en el coger y decir, coño, espérate, mira lo que está haciendo fulano, mira lo que está haciendo ciclano y lo están haciendo bien y lo están haciendo solo. Papi, eso cuenta más que 10 millones de followers, para que lo sepas. Ya está. Indio, un consejo a todos esos chamaquitos, aparte de ya de lo que nos dijiste, que los quiere ver fuera de la calle y del punto, ¿verdad? Bueno, pues que, ¿verdad? No es solamente soñar de que, coño, yo sueño ser un pelotero, pero no juegas pelota. Yo sueño ser un picador de carne, pero no eres carnicero. Entonces, si tú quieres ser carnicero, quieres ser pelotero, cartero o vender dulce en una tiendita, tú tienes que siempre tener en tu mente que tú quieres ser el mejor en lo que tú quieres ser. Y para ser el mejor tienes que tener disciplina, enfoque, estar dedicado a lo que tú quieres, practicarlo, ¿sabes? No es nada más soñarlo, sino llevarlo a cabo y darle el taller que requiere para que puedas lograr lo que quieres lograr y puedas llegar a donde quieres, ¿me entiendes? Siempre positivo, siempre creyendo en Dios y creyendo en ti, pero primero que nada en Dios, que es el que todo lo puede y el que nos abre los caminos y nos guía por donde tenemos que ir. Así que echen para adelante, hagan caso a su mamá, a su papá, siempre pídale la bendición y respeten, que no respetan a sus padres, ya sabe, no tiene el perdón de Dios. Así que vamos por encima, esperen la casa del bellaqueo, mañana para la pared, o ayer salió, como sea, y estamos activos. Vamos a romper No, señores, y miren, con toda esta buena energía de parte de Zeus, de parte de Indio y de quizás todas las personas que están detrás de esta producción, vienen con buena energía. Así que vamos a ir a apoyar este nuevo trabajo que la va a romper. Yo sé que sí. Bueno, Mireli, despídete de nuestros invitados y da tus redes sociales. Bueno, señores, esto fue FECUAS TV. Tuvimos el honor, el privilegio de tener a Indio Pancho y tener a Zeus. Aquí en la descripción vamos a dejar todas sus redes para que vayan y comenten con ellos, vean todo lo que están compartiendo, los apoyen, les den corazoncitos, señores. Y también me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram, solamente manejo el Instagram y mi canal de YouTube como @telmimireli. Entonces, Indio, muchas gracias. Llegaste lejos, llegaste hasta Venezuela, un pueblito muy chiquito que no sale ni en el mapa. Así que gracias por atendernos, de verdad. Amén, amén. Un placer. Gracias a ustedes por la oportunidad. Muchas bendiciones y cuenten con nosotros para lo que sea. Siempre estamos aquí para meter mano.
Bueno, Zeus, Indio, les voy a estar escribiendo a ver si colaboran para mi canal también. Allá atendemos bien a la gente, le damos cafecito, le damos pan, lo que ustedes necesiten. Claro, claro que sí. Bueno, Y pues, despídete de nuestros invitados. pues le quiero dar las gracias a nuestro invitado realmente, Indio, que realmente, sí, FECUA está muy emocionado, señores, de verdad. Eso, mire, estoy emocionado, estoy temblando. Y yo, calmate, mijo, que yo sé lo que van a hablar. ay, yo la tenía ahora, Indio, no sabes cómo, pero realmente porque te respeto a ti como persona, te respeto tu carrera artística, que realmente eres una gran leyenda. No sé si te molesta que te llamen así, pero para mí lo eres. No, claro que no. Y nada, Zeus, que pues lo acabé de conocer aquí, ¿verdad? Y si estás con Indio, andas con el mejor, y realmente Indio tiene buen corazón. A veces es fuertecito, ¿verdad? En el estudio, porque a él le gusta ser disciplinado, ¿verdad? Con lo que él está trabajando. Pero para mí es el honor de realmente pues tenerlos aquí en FECUAS TV. Le doy las gracias por realmente pues estar aquí. Y a todos los seguidores, pues si nos están viendo y no están suscritos, tienen que suscribirse. Y si no, pues ya tú sabes, lo que tienen que hacer es activar la campanita de notificaciones, compartir todo con su papá, con su mamá, con su perrito, con su abuelito como Pablo Escobar, para que les llegue todo. Así que estamos activos y hasta la próxima. Vamos Pensimola. Saludos.